Pues bienvenidos de nuevo a Tiempo Nuevo. Esta vez en la sección de entrevista y tenemos con nosotros pues al admirado Fernando Llopis Pascual. Admirado porque lo puedo decir con conocimiento de causa, hemos hablado con diferentes ramas políticas y bueno, pues han hablado siempre bien de él, hemos estado con los ciudadanos que ustedes han visto hace minutos y hablan bien de él, pero las urnas han dicho otra cosa, eso entraremos luego. Por ahora, dar la bienvenida a don Fernando. Fernando, bienvenido a esta que es tu casa, 12TV. Encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hacer, yo sé que ustedes lo conocen y que la mayoría de ustedes tienen muchos datos sobre Fernando Llopis, pero por si acaso alguno en esa faceta más personal de Fernando no lo conoce, vamos a hacer lo que llamamos nosotros el 12 por 2. 12 por 2, ni más ni menos que 24 preguntitas. 12 por lo de la cadena y el por 2 por esos dos señores que están aquí sentados, donde nosotros en unas contestaciones no largas vamos a saber algo más de Fernando persona. Fernando político es muy conocido y luego entraremos en ello, pero el Fernando persona también nos interesa. Pues vamos a empezar. Profesión de don Fernando. Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Alicante. ¿De rama? Ingeniería informática. Ingeniería informática. Luego hablaremos sobre eso, porque la informática es como lo de la abogacía mía, o sea, es tan amplio que puede ser informático de muchas cosas. ¿Familia? Estoy casado y tengo dos hijos. Dos hijos, ¿niño, niña? Niña la mayor y niño un poco más pequeño, que es más grande de tamaño. Así, bueno, pues con un padre así, no sé. Padre... Tu mujer es Luisa, a la que mandamos un saludo desde aquí. Luisa, magnífico marido el que te echaste, y que además dentro de horitas, nada, si estamos ya casi en el paso del viernes al sábado, cumple unos buenos 50 años bien llevados. Luisa, lo llevas bien conservado a don Fernando. Felicidades, vamos a ser los primeros y felicitarte, pues mañana te felicitará mucha gente, pero el día antes pocos. Sí, lo que pasa es que yo siempre digo que hasta que no se cumplen, hasta que no es el día completo, no se debe felicitar, porque muchas veces por tema de fechas hay gente que le gusta celebrar los cumpleaños antes de la fecha, y a mí es una cosa que jamás me ha gustado hacer y siempre he preferido, si hay que celebrar el cumpleaños otro día distinto, mejor celebrarlo después. Afortunadamente, pues lo vamos a hacer una pequeña celebración con amigos aquí en Alicante mañana. Y tercera pregunta, aficiones. Pues aficiones, me gusta mucho fundamentalmente el cine. El cine, me gusta mucho la informática, yo soy un enamorado de todos los gadgets, de tecnología, y me gusta mucho mirar estas cosas. Me gusta el teatro, me gusta escribir, me gusta leer historia. Ahora quizá he perdido un poco estas aficiones por culpa de la política, ¿no? Porque al tener que llevar mi trabajo y el tema político, pues la verdad me ha restado bastante tiempo de mis aficiones. Y después, pues bueno, también me gusta el deporte. Antes practicaba más fútbol y ahora pues intento jugar a pádel un poco, pero la verdad que a veces me es difícil encontrar los huecos, ¿no? para poder practicar los deportes. ¿Música? Música, yo me quedé en los años 80, es decir, ¿Sí? Soy una persona que me gusta muchísimo la música de los años 80 y no paro de vez en cuando de continuar comprando discos que son recopilaciones o vueltas a reediciones de la música que a mí me gustaba mucho, de un momento para mí muy importante, en una edad que te pilla que te marca bastante, y es la música de los años 80, el tecnopop, aquella época. ¿Un grupo específicamente que te guste mucho? Pues me gustaba mucho, para que no duraron mucho, era Cock Robin, que era un grupo americano. Y bueno, no duraron mucho. Cock Robin nacieron en el 82, desaparecieron en el 92 y volvieron en el 2005, 2006 o 2004, no me acuerdo. ¿Es tu historia? Ya lo veremos luego. Sí, además, precisamente, es decir, de hecho, gracias a Internet pues descubrí que habían sacado discos que nunca habían llegado a España y que pudo llegar. Bueno, eso es curioso. Me gustó muchísimo ese grupo y muchos más, ¿no? Sí, y además ellos tuvieron una canción, me gustaba también a mí ese grupo porque por alguna razón, yo sé, pasaba por allí por los años 80, en esa época también, y había una que era The Promise You Made, sí, que es la promesa Recuerdo la promesa que me hiciste. Luego hablaremos de este título para ver si recordamos la promesa que te hicieron, o hubo otra canción que era Cuando del corazón es débil, o algo así, sí. ¿no? Que tampoco sabemos si eso tiene algo que ver, alguna lectura. Sí, no, hay una muy bonita que es la que dice justo a la vuelta de la esquina, ¿no? Efectivamente. Que es básicamente lo que yo espero, que de la vuelta de la esquina pues encontremos un futuro mejor siempre. Pues sí, mira, hemos coincidido, pero bueno, no por nada, ¿eh? O sea, yo en los años 80 era un crío muy pequeño, y lógicamente este tipo de cosas las he recordado. No se sabe muy bien por qué, pero no por la edad. Las canas, no, eso es un accidente, don Fernando. Deporte, hemos dicho pádel, ¿algún equipo?
Yo de fútbol soy del Atlético de Madrid y del Hércules. Es decir, soy sufridor por naturaleza. Absolutamente, ¿eh? Sufridor. Absolutamente. Bueno, el año pasado disfrutaste, te tocó, aunque bueno, el cabezazo de Sergio Ramos Sí. te hizo sufrir también un poquito después 40 de la años Liga, ¿no? después volvimos a perder una Copa de Europa en los últimos segundos. Y la verdad que, bueno, entiendo que lo bueno de equipos como el Atlético de Madrid, que te hacen ser fiel a unas ideas y demostrar que tienes que estar a las buenas y a las maduras, y quizás sea un poco lo que es la vida, ¿no? Que hay veces que las cosas van bien, hay veces que las cosas van mal, pero tienes que seguir y al final siempre al día siguiente sale el sol. Son equipos que curten, ¿no? Que curte muchísimo el corazón y, bueno, te hacen ser, insisto, ser fiel a unas ideas, ¿no? A mí me decían, ¿tú vas a dejar UPyD? Y bueno, vamos a ver, si no deja el Atlético de Madrid con las que nos ha caído, vamos a ahora a cambiar de partido, ¿no? Una película, don Fernando. Blade Runner. Sí. Sí. ¿Por alguna razón especial? Bueno, es una película la tecnología, quizás. La tecnología, quizás, momentos auténticamente brillantes. Fue una película que yo vi de reestreno en un cine sin saber muy bien qué es lo que iba a ver y me quedé embriagado, y la escena final del replicante salvando al policía en el último minuto y todas un poco las historias que uno cuenta sobre lo que querían realmente decir en la película y que no decían. Es espectacular, y aún así la volví a ver hace muy poco y me volvió a encantar, ¿no? Y si quieres, Blade Runner te puede hacer pensar, vamos. Blade Runner hace mucho pensar y quizá yo me encuentro un poco como el replicante, ¿no? Diciendo como, pues pensando que se pierde un poco esa experiencia que hemos adquirido estos 4 años y que no voy a poder reflejar en el pleno en los próximos siguientes, ¿no? Quizá como lágrimas en la lluvia se va a perder ese trabajo. Alguno que otro te llamaremos a menudo para poder saber exactamente y sacar ese jugo de la... Siempre y cuando quieras estar con nosotros estaremos encantados de recibirte, porque esa experiencia es un grado para nuestro telespectador también, que debe de estar formado e informado. Seguimos, un libro. Un libro. Vamos. Hay un... No se nos caiga. Se me queda la garganta fatal. Bueno, hay un libro que realmente se escribió, bueno, se rodó después en una serie de televisión que se llama Retorno a Brideshead, me gustó muchísimo. De Evelyn Waugh. De Evelyn Waugh, lo leí prácticamente a la vez que salía una serie que también fue de mis... A ti te gusta pensar, porque ese libro es también para pensar, para ver todo, porque además relacionado con el mundo del misticismo, un poquito, de cómo le afecta... la vida religiosa, a una persona, ¿no? En aquella serie emblemática de Grenade, además, ¿no? Yo recuerdo que me cogió esa serie justo quizás en los momentos en los que yo entraba en la universidad, y claro, el actor principal o el protagonista principal de la novela empieza su historia contando en la universidad y después un poco mezclando la guerra. Esa relación con la familia aristocrática. Con Julia, que estábamos todos enamorados de Julia. Y después, por supuesto, pues la verdad que me hizo mucho que pensar, y aún lo he vuelto a releer más de una vez. Y además, dentro de esa adquisición de cosas antiguas, pues hace poco me compré el Blu-ray con la edición de la serie. ¿Pero eres más de libro o de serie? Era una buena serie, estaba muy bien hecha. La serie estaba muy bien, yo creo que es de las series que más me ha gustado siempre. Tengo el libro todavía, la serie la tengo empaquetada ahí para verla quizá algún día, ¿no? Algún día la podré ver, ¿no? Y antiguamente yo leía bastante, quizás una de las cosas que he ido perdiendo con el tiempo es esa lectura, ¿no? Pausada de libros. Yo ahora procuro leer muchísimo, un libro cada año, ¿no? Recuerdo los últimos libros que he sido la trilogía de Escipión, y he leído uno de los libros que en cada uno de los veranos, que es quizá el momento donde tengo a lo mejor 15 días un poco para poder leer tranquilamente. No he tenido mucho tiempo para leer continuadamente, es decir, estás consumiendo siempre pequeñas noticias locales de interés o que pueden ser de interés, y a fin de cuentas no tengo ese tiempo para dedicarle un par de horas para leer un libro. Pero cometes un error contumaz, y entre comillas error contumaz, que es, o me parece a mí, y si no corrígeme, que leyendo ese tipo de cosas las llevas a la practicidad del día a día, de tu día a día, sí, ¿no? Y estás hablando de historias de siglos atrás o de años atrás, como es en el caso del libro que estás mencionando, o de Blade Runner. Se trata de circunstancias que de alguna manera, y eso es lo que has hecho, la practicidad de tu día a día, ¿no? Llevarlo y decir, bueno, ¿y esto cómo lo llevo yo en mi día a día para superar obstáculos, ¿no? Es algo que sí, siempre lo practicas, ¿no? Sí, siempre es así. Además, siempre tienes que aprovechar los conocimientos que adquieres al día a día. Y después, por ejemplo, yo muchas veces tengo una de las costumbres que es escribir artículos de opinión, ¿no? Y siempre intento tratar temas de trasfondos históricos llevados a la actualidad, ¿no?
de qué es lo que pasó y cómo puedes involucrar una historia de hace unos Aníbal, años. por ejemplo, ¿no? Aníbal, por ejemplo, Escipión, es decir, los personajes, mucho de la historia de la Roma clásica me entusiasmaba mucho, esos personajes, esas aventuras, ¿no? Es decir, esa historia de Aníbal y Escipión, dos grandes generales que al final fueron abandonados por los suyos, ¿no? Que es quizá un poco lo que suele pasar a los políticos, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Ese paralelismo que siempre encuentras, que además es enriquecedor si uno sabe hacerlo perfectamente bien para aprender de otras cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que si al final uno descubre lo que pasó en el tiempo, pues puede ser capaz de aplicarlo a tiempos actuales de alguna forma, si es lo suficientemente inteligente, ¿no? Y es lo que quizás algunos partidos han sabido hacer muy bien en estas campañas, ¿no? Jugar con cosas que han pasado en otros años y después llevar esa experiencia aquí a España. ¿Un plato preferido, don Fernando? Pues me gustan mucho los pimientos rellenos de arroz. Es un plato típico de Alcoy que me gusta mucho y después, por supuesto, los arroces de aquí de Alicante, prácticamente cualquiera, ¿no? Es decir, yo creo que en eso podemos decir que estamos un poquitín por encima de los valencianos y que no... que nos ven en Valencia también, o sea, salvando las distancias, ¿no? No, con el máximo respeto a la paella, pero la verdad que aquí hay muchísima gente que ha sido capaz de darle un toque especial al arroz. Y después, por supuesto, la carne, es decir, la carne cualquier cosa. Yo, desgraciadamente, para la comida tengo pocos problemas, ¿eh? Tengo muy pocos problemas para elegir un plato que no... Tendría problemas para elegir un plato que no me gustara. Vamos a ver, un viaje soñado no realizado. Un viaje soñado no realizado. Me gustaría ir a Japón. La verdad que he viajado bastante. Japón quizá me quede un poco lejos y me haría ilusión viajar a Japón. Son esos viajes que dices, bueno, siempre... ¿A qué Japón? ¿Al Japón tecnológico o al Japón espiritual? Yo creo que me gustaría ver los dos, ¿no? Pues yo creo que debe ser un flash ver lo que es la tradición mezclada con la tecnología llevada al último extremo. Y es uno de los viajes que espero poder hacer, porque lo que pasa es complicado, son muchas horas. ¿Eh? Es muy caro, y siempre nunca sabes por qué, pero al final siempre es caro viajar a Japón. Si el yen está bajo, resulta que después la gasolina está alta, ¿no? Y bueno, es un viaje que me gustaría hacer. También me gustaría ver la parte oeste de Canadá. Estuve viendo hace unos años la parte este con mi mujer. Me quedé con las ganas de ver esa parte. En general, la parte oeste, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Me toca viajar profesionalmente a Canadá en julio. Pues, o sea, es una ciudad, es un país fantástico. Me gustó muchísimo el viaje que hice. Y bueno, espero volverlo. Para que quizá ya cada vez me gusta menos esas experiencias de 10 horas de vuelo en... Esos son los años ya. Los no que cumple usted mañana. Son los 50 años más el tamaño grande que hace que los que vamos en clase turista, pues esas 10 horas suelen ser bastante más duras, ¿no? Sí. Más duras. Una ciudad que no sea Alicante o Alcoy, que son sus antecedentes principales. A mí me gustó mucho Edimburgo. Edimburgo es Castillo una ciudad, ahí arriba, sí, ¿no? Sí, me encantó, es decir, y eso que me encantó la ciudad. Después no me encantó que no veías el sol y estuve una temporada allí y la verdad que me gustó mucho la ciudad, el ambiente que había en la ciudad. Quizá también muy mezcla en la parte clásica, la parte moderna. A mí me gustó también muchísima historia y después quizá lo que pasa es que claro, no ves el sol y todos los días lloviendo y para la gente de aquí somos de Alicante que quieres que no el sol nos da un poco de vida y si estamos 2 días sin sol pues parece que te marchitas un poco, pues quizás es el problema que tiene, ¿no? Cuando empezaste a moverte después de tus estudios y demás, ¿qué meta tenías? Pues la verdad que yo quizá no había sido una persona de grandes metas, es decir, yo acabé mis estudios, bueno, seguí estudiando en la universidad. La verdad que en aquella época nada más, aún no había acabado la carrera y estaba trabajando en varias empresas y tal, y fue una cosa que me fue conduciendo. Después, en su momento, al final, yo ya quería venir para Alicante, porque yo vivía y trabajaba en Valencia, ¿no? Y mi mujer estaba aquí, y teníamos cada uno un trabajo separado, que era un poco complicado, y en aquel momento mi meta era intentar volver a Alicante. Y curiosamente, quizá dentro de las metas, ¿no? Cuando yo era un chaval de 17, 18 años, yo quería hacer magisterio, me gustaba dar clases, me gustaba... y entonces, bueno, al final me decanté por la ingeniería informática y curiosamente al final pues todo volvió a su momento y aunque no hice magisterio, al final acababa de profesor, que es lo que siempre me ha gustado ser, ¿no? Y algo de pedagogía política también has hecho. Sí, pero la verdad que la política fue una cuestión más de compromiso, de hecho un poco por la educación, ¿no? Es decir, yo entro en política un poco preocupado por esa deriva que tenemos en la educación. Yo creo que la educación, tenemos que actuar para mejorar la educación y me meto en política simplemente para apoyar, ¿no? Y la verdad que me meto en política para apoyar, al final acabó con
siendo candidato de un partido político en Alicante, cosa que yo no tenía ninguna hoja de ruta prevista. No, de hecho, entras en política en el año 2010, ¿no? Entré en el 2010 y además, pero sin ningún interés más allá, porque yo era entonces director de la Escuela Politécnica Superior, que tenía un trabajo y curiosamente, es decir, ya estaba planificando pues para poder reengancharme un poco a la vida investigadora que había abandonado al tener cargos académicos, pues tener un año de estancia en el extranjero, un año, para poder reencontrar un poco esa parte de la investigación y quizás las dudas eran curiosamente Edimburgo o Boston, ¿no? En aquel momento poder intentar trabajar en algún sitio de estos y no sé muy bien cómo, que eso algún día tendré que repasar exactamente cómo, diciendo que sí más de 2 veces, al final acabé en una candidatura que entendíamos que era difícil conseguir el resultado, lo conseguimos y desgraciadamente pues ahora no se ha podido revalidar ese trabajo, ¿no? Un error. Errores muchísimos. Yo creo que es decir, cuando al final se producen las derrotas, yo me gusta mucho analizar los errores que he cometido, pero fundamentalmente pensando que no podríamos, que cómo no volverlo a cometerlos, ¿no? Ya no tanto pensando en qué hubiese pasado, sí, ¿no? Porque eso en el fondo ya no puedes volver atrás, pero sí que hemos cometido muchísimos errores, ¿no? Para no volver a cometer, ¿no? Para no volverlo a cometer, pero yo creo que son tantos que no tengo ningún error que digas, ese es el gran error de mi vida. No considero, hasta ahora, no considero haber cometido ese error. Un sueño, don Fernando, un sueño. Un sueño, pues yo la verdad que me gustaría ahora mismo, fundamentalmente, que mi familia fuera muy feliz, que en Alicante diéramos un salto de calidad importante, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el trabajo porque me había entusiasmado muchísimo, ¿no? Por mejorar mucho la ciudad y en esa línea habíamos trabajado, ¿no? Es decir, yo decía hace poco, antes justo de campaña, yo quiero que, es decir, yo entiendo que Alicante es una ciudad fantástica para vivir y yo quiero que si mis hijos les quieren quedarse a trabajar en Alicante, que puedan hacerlo, que si se van sea porque les apetece irse a otro sitio, ¿no? Pero que aquí tengamos trabajo y posibilidades para que cualquier persona que quiera estar en Alicante pues pueda estar aquí. ¿A quién resucitarías para tener una conversación? ¿A quién resucitaría para tener una conversación? Bueno, a mí me encantaría hablar con Escipión, ¿eh? Es decir, sí, quizá un poco me decía por la trilogía esta del hijo del cónsul que leí. Sí que me gustaría, porque la verdad que me pareció una figura apasionante que yo solamente conocía por un momento puntual de la vida y yo no era consciente de muchas de las cosas que él había hecho, ¿no? Y es una persona que me llamó mucho la atención, quizá por las cosas que hizo y los errores que cometió y estuvo bien. Sí que me gustaría conocer un personaje como estos. Un referente personal. Un referente personal. En tu día a día. En mi día a día. Pues no lo sé, quizá hay muchísimas personas, pero no tengo ninguna persona que digamos esta es la persona que yo sigo todos sus pasos, ¿no? Yo creo que tú intentas escuchar a muchísima gente y lo que a veces dice una persona de un tema te gusta y en cambio de otro tema no compartes, ¿no? ¿Qué te ayuda en un mal momento? La familia, siempre la familia. Yo creo que lo importante es encontrarte la familia, los amigos es lo que al final te reconforta y es con lo que te encuentras en momentos duros como los que hemos pasado estos días, ¿no? Porque quieras que no, tras haber hecho un trabajo importante, el levantarte un día y decir, pues no ha servido para nada, ¿no? Es decir, o sí, es decir, y parece que se pierde, ¿no? Pues la familia, yo recuerdo cuando perdimos las elecciones hace escasamente una semana, ¿no? Pues el hecho de que toda mi familia me esperara a que llegara tarde, porque estuvimos atendiendo a los medios y tal, siempre he entendido que hay que dar la cara siempre, en los buenos y en los malos momentos. Pues la verdad que eso me reconforta, llegar a casa y que a altas horas de la noche pues esté esperándote para darte el último abrazo en ese momento que quizás es personalmente duro, quizá la gente no lo entiende. Luego lo hablaremos, pero quizá la política haya perdido un político de primera línea, no un político en su vis política, pero la familia haya ganado un padre y un marido. Sí, bueno, y Fernando, y decir, la familia ha recuperado parte a su padre y a su marido. Quizá Fernando pueda recuperar parte de sus hobbies y de su vida, un poco de su otra vida, ¿no? Y su vida de investigadora, su vida de profesor. 50 publicaciones, es que no parabas. No, es decir, tengo muchísimas publicaciones y muchas relevantes, que quizá vaya abandonado los últimos años precisamente porque, claro, al final tu vida no puede contemplar tantas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo que queda es, bueno, se pierden unas cosas, se ganan otras, ¿no? Es lo que pasa, como la canción de Coco Robbie, ¿no? A la vuelta de la esquina siempre puedes encontrar
otras cosas, ¿no? Y al final lo importante es siempre estar feliz con lo que tienes, ¿no? Si las cosas no van bien, pues a lo mejor es porque tienen que ser así, ¿no? Y en ese mal momento, ¿dónde te encontraríamos? ¿En qué lugar? ¿Tienes algún sitio, un rincón de pensar, algún sitio que digas, yo, Alcoy, mi tierra, alguna vez, a mí, me gusta el mar, sentarme delante? No, a mí me gusta muchísimo, y lo hacemos muchísimo, mi mujer y yo, es pasear por aquí, por la zona Canalejas, Esplanada, el puerto, el Postiguet. Para mí es una zona tranquila y me gusta, simplemente mirando el mar uno se queda extasiado. Y a mí la zona que más me gusta de Canalejas, fundamentalmente, es la zona de Alicante, es el Parque de Canalejas, ¿no? Me gusta pasear en esa zona, que es, además, curiosamente, cuando yo paseaba con mi hija pequeña, pues siempre íbamos por ahí, ¿no? En la zona, quizá en verano ahí que no hace lo suficiente calor, y en primavera hueles perfectamente las flores, ¿no? Es una zona fantástica y estás al lado del mar. Ya saben ustedes que si quieren darle las gracias en persona, por ahí, por la zona de Canalejas, se le pueden encontrar. Una frase, don Fernando. Bueno, la frase que me lleva un poco a política, ¿no? La de Sabater: no preguntes lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer, ¿no? Yo siempre, una de las cosas que estoy satisfecho en mi corta experiencia política, ¿no?, es que de aquí a unos años yo siempre podré decir que intenté cambiar las cosas, que no me conformaba como se estaban haciendo las cosas y que me puse activamente a intentar cambiarlas. Y al final, pues bueno, yo creo que hemos conseguido algunos avances, algunas cosas positivas, pero ya está. Entonces, ese es lo que uno se queda en el corazón, ¿no? Decir, oiga, ¿qué es lo que has hecho tú para cambiar las cosas? ¿Nos hemos quejado solamente o hemos intentado cambiarlas? Y hay muchísima gente en Alicante que trabaja continuamente para mejorar las cosas. Y eso es bueno, porque tú al final, de aquí a unos años, siempre puedes decir, oiga, si esto va mal, pues bueno, ¿qué has hecho tú para que esto no siga yendo tan mal, ¿no? Yo podré decir, bueno, pues yo por lo menos te habrá gustado más o menos lo que yo he hecho, pero siempre podré decir que he estado en primera línea, ¿no? ¿Qué es para ti el amor? Pues el amor muchas veces, en su momento ese inicial brutal, es que no puedes dejar de pensar en otra cosa, ¿no? Que afortunadamente no dura toda la vida, porque si no te morirías, sería brutal. Es decir, al final, yo recuerdo de mis primeras etapas y tal, ¿no? Con mi mujer, con Luisa, que me estaba loco y no hacía más que pensar y tal, ¿no? Y al final, pues al final el amor es algo muy importante, algo por lo que fundamentalmente después da sentido a tu vida. Pues el sentido de la vida no es muchas veces arreglar Alicante por sí, es por el amor que tienes a los tuyos, el amor que tienes a tus amigos, y eso es lo importante. ¿Crees en la justicia? Yo creo que hay que conseguir para que el mundo sea más justo, y ahora mismo yo creo que no lo es. Hay muchísimas injusticias y tenemos que seguir trabajando para que dejen o se limiten al mínimo, ¿no?, esas injusticias. Hablando de eso, ¿qué piensas de la política? ¿Qué pienso de la política? Pues la política es y esto lo dice una persona que nunca ha sido político, que ha estado, digamos, en primera línea en política municipal durante unos 4 años. Creo que hay que prestigiar la figura del político, de muchas personas, porque si seguimos con la línea que estamos haciendo ahora de desprestigiar a los políticos, las personas como yo o como muchas tantas que tienen su profesión, su oficio, jamás pensarán en dedicarse a política. Y lo que hace falta ahora no son esos arribistas que lo único que piensan es que la política es un puesto de trabajo, sino la política es un acto de generosidad de determinadas personas que tienen una experiencia vital y que abandonan esa experiencia vital y profesional para dedicarla a su ciudad o a su país durante unos años. Creo que hay que recuperar esa figura del político, del buen político, de la persona que se desvive por la ciudadanía. Ahora mismo se ha puesto en entredicho, es decir, a mí muchas veces he recibido comentarios de todo tipo, siendo yo una persona que no he dejado de ejercer como profesor estos 4 años, que se estaba ahí por el cargo, buscando cargos. Digo, oye usted, pero si estoy aquí cobrando la asistencia a plenos, ¿no? Es decir, ¿qué me dice usted? Yo sigo trabajando de profesor. Y creo que lo que es importante, y es una cosa que yo creo que desgraciadamente no se ha hecho en estas elecciones, ¿no? Y es cuando la gente va a cambiar de compañía de teléfonos, pues empieza a mirar unas y otras, y si esta me da 50 megas más o 10 minutos más. Y a la hora de votar, votamos muchas veces por sensaciones, por marketing, por ideas genéricas o por lo bien que habla el líder de un partido en la televisión nacional, sin pensar que los políticos que te van a representar son los que están en una lista y la gente no sabe quiénes son, ni qué dicen. Y al final tenemos los políticos que votamos, porque yo que he viajado bastante, quizá últimamente menos,
he estado en países democráticos y en países sin democracia. Siempre he defendido que la democracia es un aspecto fundamental y que en España los políticos los elegimos los ciudadanos. Y el ciudadano tiene que empezar a ser sabedor que cuando deposita el nombre de un político en la urna, es en parte corresponsable de lo que haga ese político en su gobierno, para bien y para mal. Si eliges bien, pues ha sido un éxito tuyo; si eliges mal o sin mirarlo demasiadamente, pues es culpa tuya. Yo recuerdo cuando se eligió al señor Camps, que estaba a punto de estar en la cárcel y tal, y mucha gente hacía manifestaciones. No somos culpables, no. Todos somos culpables de los políticos que tenemos, porque los hemos votado, en general, en mayoría, ¿no? Mezclando las dos últimas cuestiones, justicia y política, ¿la política es justa, Fernando? No, bueno, es decir, al final yo creo que la política es muy dura, porque yo en esta época de político he conocido personas fantásticas, muy generosas y que han dedicado su tiempo y dinero a mejorar su ciudad, y hay otros, es decir, yo he conocido personas auténticamente miserables, es decir, que después de haber trabajado por ellas, pues te pegan la puñalada trapera, porque en el fondo solamente piensan su interés personal. Y es quizás las dos caras de la moneda. Hay gente muy buena, gente que hay que intentar conseguir que sean los que sigan siendo los que gobiernen, y gente muy mala que simplemente están ahí sin ningún tipo de principio, sin ningún tipo de escrúpulo, y que su lealtad solamente se compra con dinero. Y yo, para mí, creo que la lealtad es algo más importante. Sin poner nombres, de ese último espécimen, ¿conoces casos que hayan salido en estas elecciones y que hayan sido elegidos? No, bueno, quizá no conozco tanto las personas, ¿no? Quizá yo puedo hablar cosas que han pasado a lo mejor en mi partido, de gente que yo considero que es lo que yo conozco de primera mano, gente, insisto, en los dos lados, gente totalmente desprendida que ha dedicado su tiempo sin esperar ninguna recompensa, simplemente por el hecho de mejorar su ciudad, y otras personas que lo único que han buscado es su interés personal, ¿no? Y en el fondo pues buscaban el famoso cargo, ¿no? De, quiero tener un sitio, un sillón, un sueldo, y querían vivir de la política, ¿no? Y quizá eso es lo que a mí no me gusta, porque yo entiendo y lo comprendo así, es decir, evidentemente habrá gente que no lo interpreta de la misma forma. Yo creo que el político tiene que ser una persona que debe ocupar durante un corto espacio de tiempo ese trabajo, que tiene que tener una experiencia profesional, no si universitaria o no universitaria, no, una experiencia vital y profesional fundamental que le permita dedicarse a la política con la suficiente confianza, y a partir de ahí es lo que tenemos que intentar mantener. Hay gente que cree que la política es una forma de ganar dinero y de hacer vida, y evidentemente, bueno, ya sin contar los casos de corrupción, etcétera, es decir, pero sin entrar en los casos de corrupción, simplemente personas que dicen, no, ¿cuál es mi puesto de trabajo? Pues voy a ser político, ¿no? Yo creo que el político, y yo estoy a favor del tema de la limitación de mandatos, es decir, yo de hecho tenía pensado, en el caso de haber sido elegido, pues haber intentado estar estos 4 años más de concejal y evidentemente no seguir más allá, porque creo que son 8 años, un periodo de dedicación muy bueno, que adquieres mucha experiencia, pero que ya más allá, pues quizás esa experiencia se convierta en autocomplacencia. Y por último, la última preguntita que tenemos, luego vamos a entrar en una cosita rápida también, pero ¿cómo te gustaría que te recordara? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Pues a mí me gustaría que me recordaran como una persona honesta y honrada, capaz, que quiso mucho Alicante y que hizo muchas cosas, o que propuso muchas cosas para Alicante, y que al final, y es una de las cosas que siempre he dicho, yo en estos 4 años siempre he puesto a Alicante por encima de los intereses de cualquier partido político. Yo nunca he hecho política partidista. A mí me sabe muy mal, me da vergüenza cuando ahora ves todo el mundo que hablaba de programas y las ideas, y que el mayor problema es qué persona va a ser la que ocupa la vara de mando del alcalde. Es decir, oiga usted, si es que lo importante no es si la vara de mando la tiene uno o la tiene el otro, lo importante es que las propuestas salgan, las propuestas de partido salgan, y eso es lo que yo creo que tendría que ser, ¿no? Tú tienes, como decías, un blog. Yo me he metido en el blog, he estado mirando algunas de las cosas tuyas, hablas de igualdad, mérito y capacidad como criterios para poder tener un puesto de trabajo, acabar con el enchufismo, pero arriba de todo en tu blog veo allí una cuestión que pone et in Arcadia ego. Et in Arcadia ego. En Arcadia, para que lo sepan los espectadores, era un lugar de Grecia que hoy en día pues no es exactamente el mejor ejemplo para decir sitios, pero era un lugar en el que era un lugar idílico donde estaban allí pues los dioses, pero la realidad es que Arcadia como espacio
es horrorosamente, bueno, no horrorosamente, pero quiero decir, es bastante abandonado, no es tan paradisíaco ni mucho menos. ¿En qué Arcadia te encuentras tú? ¿En el Arcadia mitológico de paradisíaco o en el real que, bueno, pues allí no se puede plantar nada? Bueno, realmente en Arcadia Ego es el primer capítulo de la novela Retorno a Brideshead. Básicamente se traduce eso más o menos como yo ya estuve allí, ¿no? Es decir, que es cuando el protagonista se levanta un día por la mañana y se da cuenta que donde le han llevado con su campamento es donde él disfrutó sus vidas, ¿no? Es decir, es un momento, él recupera todas esas vivencias, ¿no? Esa Arcadia, ese lugar soñado, ese lugar que puede ser más bonito, más feo, pero es donde has vivido la parte de tu vida, ¿no? Y fundamentalmente al final... Pero luego resulta ser agreste. ¿Ha resultado ser agreste esa Arcadia? Bueno, aunque tenga agreste siempre tiene su encanto, ¿no? El Arcadia siempre tiene su encanto. Y además, conforme pasa el tiempo, yo creo que lo bueno que tenemos los humanos es que nos recordamos los buenos momentos y las cosas tristes y feas pues desaparecen en el olvido y te acuerdas de, aunque sean agrestes, las cosas bonitas, ¿no? Luego una cuestión más. Aquí, no sé, a lo mejor estamos de acuerdo los dos que ha habido río revuelto y también ganancia de pescadores, pero ha habido un pescador que no ha tenido ganancia. ¿Porque llegasteis pronto o llegasteis tarde en UPyD a ese río revuelto que ha habido? No, yo creo que nosotros, es decir, llegamos pronto, llegamos bien, y yo creo que no hay que ocultar errores, ¿no? Yo creo que tuvimos un crecimiento importante, creo que desde la honestidad siempre, y creo que nos quedamos un poco con la autocomplacencia de que estábamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y que al final que estaba haciéndose todo muy bien, y no nos dimos cuenta que la sociedad había cambiado, que no es suficiente hacer las cosas, sino comunicarlas bien, para que la gente lo supiera, y en los medios que la gente entiende. Hay una frase de un responsable político que dijo que habíamos hecho un partido para Dinamarca cuando estábamos en España, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que decían, ¿no? Porque es un poco de élite, ¿no? Lo que hay que darse cuenta es que tú tienes que hacer las cosas y ser capaz de transmitir esa información a la gente, decir lo que está pasando, lo que estás haciendo. Y no es fácil, porque en el fondo... Puede haber habido un problema de comunicación. Sí, totalmente. Ha habido un problema de comunicación, pero no sé decir, es que los medios de comunicación han cambiado. Es decir, siempre cuando uno estudia las campañas políticas de los presidentes americanos, que siempre suele hablar, ¿no? Pues hay presidentes que funcionaban bien en radio, llega a la televisión y los destrozan, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso Nixon contra Kennedy, quien escuchaba la radio pensaba que había ganado Nixon, quien vio la televisión... Nixon tampoco le dio mucho valor a la televisión, claro, y luego... Claro, por eso, pero al final yo sigo pensando que nosotros comunicativamente como partido a nivel nacional hemos perdido o no hemos sabido ser capaces de estar donde estábamos. Y algunas personas se han conformado simplemente con hacer las mejores propuestas, ¿no? Pero yo siempre estoy orgulloso de que desde un proceso de democracia han salido cosas como hablar de transparencia, como hablar de listas abiertas, como hablar del problema que tenemos en las cajas de ahorro, como hablar de la dación en pago, como hablar de la famosa querella a Bankia. Es decir, son cosas que hemos hecho nosotros y que ahora mismo todo el mundo habla de transparencia, de regeneración democrática, pero si uno empieza a mirar las hemerotecas, al final siempre queda quiénes fueron las personas que lo pusieron encima de la mesa ahí. Si se hubiese hecho caso a UPyD en los primeros años, posiblemente muchos de los problemas de la crisis hubieran sido menores en España. Se despreció y ahora se utiliza la bandera, con lo cual al final lo importante es quedarte con la idea de que tú has puesto en el conocimiento de la gente una serie de propuestas que otros las venderán posiblemente mejor, ¿no? Habéis hecho, por lo que dices, entiendes que le habéis hecho el trabajo a otros, quizás. No, yo creo que al final lo importante es que se haga el trabajo para los ciudadanos. Yo el otro día comentaba, nosotros hemos sido el grupo político, a pesar de ser un único concejal, el que más propuestas propositivas hemos hecho en el Pleno, hemos dicho, sí. Y están ahí, y yo creo que están ahí, es decir, yo creo que esas cosas se quedan ahí, es decir, si al final alguien es capaz de comprobar esas ideas y llevarlas a cabo, pues yo me sentiré igualmente orgulloso. Es decir, muchas cosas de las que ha hecho el Partido Popular pues fueron propuestas de UPyD en Pleno. Después la gente, obviamente el Partido Popular nunca vendió, no, esto fue una propuesta de un proceso de democracia en Pleno, oiga, pero yo lo sé, es decir, y están en las hemerotecas, ¿no? Por último, porque se nos acaba ya el tiempo, Fernando, estoy súper a gusto, nos lo estamos pasando bien y está bien que compartamos incluso algunos de los gustos.
El pádel no llego a tanto, fui solamente una vez y me dejé el dedo doblado. Eso sí, tengo las zapatillas absolutamente nuevas y perfectamente sin usar. Pero no lo descarto en un momento determinado. Quizás no con un hombre tan grande como tú, porque un toque tuyo tiene que ser mortal. No, que hay gente más pequeñita que pega mucho más fuerte, ¿eh? Por último, vamos a hacer un ejercicio de futurólogo. ¿Dónde ves a UPyD y dónde ves a Fernando Llopis dentro de meses? Bueno, Fernando Llopis, dentro de ya, en la universidad, es decir, porque no he dejado la universidad nunca. Es decir, hoy, de hecho, esta mañana pues me ha tocado poner las notas de los últimos trabajos que me hayan presentado, y ese va a ser mi trabajo, y ahora mi trabajo pues fundamentalmente va a ser centrarme un poco más en cosas de investigación, cosas docentes que a veces no he podido hacer con el tiempo que me hubiese gustado. Y a UPyD pues nosotros tenemos un momento culminante que es julio. Julio va a marcar si el partido va a ser capaz de superar esta crisis, porque es decir, no hay que olvidarlo. Yo entiendo que estamos en una situación de crisis total, el resultado ha sido muy malo, es decir, se nos ha barrido prácticamente en todas las capitales de provincia. Yo me quedo pues un poco, en Alicante hemos sido de las ciudades grandes de los que mejor resultados hemos tenido, e incluso en la ciudad de Alicante hemos tenido un 60% de resultado más en los que la gente que vota en Alicante ha votado a la lista local que a la lista municipal, a la lista autonómica, ¿no? ¿Cómo va a quedar UPyD? Pues ahora mismo, si somos capaces de volver a liderar, volver a ilusionar a la gente... Encontrar un líder, porque Rosa... un líder es un problema, porque Rosa yo ya creo que no va a seguir, y un líder no crece o no sale de la nada, ¿no? Es decir, hay personas que pueden liderar el proyecto, pero bueno, también es cierto que hay muchas personas que ahora son líderes y que antes no lo eran y que también estaban en política, pero han sido capaces de reinventarse, ¿no? Entonces, ¿esa lucha no es la tuya? ¿La de UPyD? La del líder. No, yo ahora mismo, yo creo que me toca pasar a un segundo plano, un poco a ver qué es lo que pasa. Yo sí que voy y tengo un compromiso con la ciudad de Alicante, porque yo sí que me sabré mal pues todo este conocimiento que tengo de la ciudad y estas cosas y estas propuestas que se han quedado en el tintero, sí que me gustaría llevarlas a cabo de una forma u otra. Y comentaba, pues si no es evidentemente desde la primera línea política, pues será desde escritos, artículos de opinión, blogs, opiniones, permanecer en debates, que eso es una cosa que no quiero perder, porque sí que considero que esa experiencia queda, ¿no? Es decir, no me gustaría acabar como el replicante, ¿no? Diciendo todas las cosas que yo he tenido, replicante de Blade Runner, todas las cosas que yo he vivido, ¿no? Pues que desaparezcan como lágrimas en la lluvia. Sí que me sabría mal, porque aparte yo me quedo con la sensación un poco triste de que estaba en el mejor momento de trabajar por la ciudad. Es decir, después de haber adquirido una experiencia política importante, con el bagaje profesional que yo tengo, estaba en un buen momento para trabajar por la ciudad, pero a fin de cuentas se debe asumir que los ciudadanos pues han pensado que son otras personas las que tienen que estar ahí trabajando en primera línea, pero Fernando Llopis de una forma u otra seguirá haciendo propuestas, no sé si las leerá alguien, o sea, si serán mensajes al vacío, pero seguiré trabajando en ver esas cosas, en ver qué cosas se pueden hacer para la ciudad, porque yo lo que considero que es fundamental es que trabajemos por una ciudad mejor y que al final dejemos a nuestros hijos una ciudad en la que puedan trabajar, en la que puedan vivir igual de bien que nosotros. Pues Fernando, este es el final, ha sido un placer tenerte. Igualmente. Espero que UPyD se reestructure de manera en que te permita el retorno a Whitehead, que vuelvas a Whitehead, pero que tu Whitehead sea la política y que podamos disfrutar otra vez de alguien que, bueno, pues eso, como tú dices, tienes muy claro que es el pueblo el final destinatario del trabajo de un político, y eso es lo que se ha intentado y eso es lo que todo el mundo te reconoce, y desde aquí también, desde 12TV y desde Tiempo Nuevo, queríamos reconocerte en un momento en el que hay muchos protagonistas, pero nosotros hemos entendido que Fernando Llopis era también el protagonista y al que había que reconocerle ese esfuerzo que ha realizado, ¿no? Como lo he dicho, se te abren las puertas, te molestaremos. Y para mí será un placer, queremos contar con esa experiencia y, como tú has dicho, que no se diluya en el tiempo, para que, bueno, esos nuevos políticos que vayan a poder ejercer pues tenga también un auditor que estamos buscando también nosotros en esa gestión. Sí, porque es lo único que digo, es decir, yo me encantaría, y quizá me encantaría que estas personas que ocupan el ayuntamiento lo hagan bien, porque de verdad, es decir, después de haber dedicado muchísimo tiempo a la política, mi tiempo, es decir, siempre lo ideal, el concepto ideal para mí sería tener unos buenos políticos que gestionasen bien la ciudad sin que tú tuvieras que enterarte de nada, que tú solamente disfrutaras lo bien que lo hacen los políticos. El miedo que me da a mí es, conociendo lo que podemos tener aquí,
vamos, yo no me puedo permitir el lujo de quedarme como mero espectador. Es decir, yo creo que hay que mejorar, hay que luchar para mejorar hasta el final. Pues eso esperamos, Fernando, que no le perdamos la cara a la política, que no le demos la espalda en este caso y que no perdamos ese conocimiento importante, potente que tienes tú sobre esta realidad política y que sigas aportando. Intentaremos que entre todos don Fernando Llopis no esté lejos de la política y que bueno, tu partido consiga esa reestructuración y esa nueva imagen y que tengas un papel importante como el que te mereces. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme aquí. Y bueno, pues nada más, una entrevista de altura en todos los sentidos. Fernando es una gran persona, la han podido ver con esos gustos tan buenos que tienen también, con esa pasión por la familia, por el amor, por la literatura, por Blade Runner, por tantas cosas como usted y como yo, una persona que un día determinado dijo, bueno, me voy a dar a los demás, voy a sacrificar un poco más mi tiempo libre y que por alguna razón que debería de ser estudiada en profundidad en unas teóricas elecciones donde lo que se premia es el trabajo personal, no ha sido premiado el trabajo personal de una gran persona. Algo hay que mirarse, listas abiertas, no listas abiertas, algo hay que hacer al respecto. Pero bueno, la realidad es que vamos a intentar que para ustedes y para la ciudadanía, Fernando Llopis no esté lejos de las voces que tienen algo que decir. Y esas voces siempre tendrán un hueco aquí, en Tiempo Nuevo. Por nuestra parte, nada más. Gracias por estar ahí y nos vemos en muy breve plazo. Gracias.